Antes de comenzar en esta hora, quiero hacer una pregunta. En realidad, como dice Proverbios, y hemos estado estudiando Proverbios, dos preguntas necesito saber y una tercera me inquieta, ¿verdad? Dos preguntas. De todos los que estamos acá, ¿quién piensa que un día va a morir? ¿Quién cree que un día va a morir? Levante su mano. No estamos suponiendo que el Señor va a venir hoy día. Yo espero que el Señor venga hoy día, ¿amén? Sí. Pero ¿quién piensa que vamos a morir? Bien. Esa es una certeza, ¿verdad? Esa es una certeza. O sea, nosotros nacemos en este mundo sabiendo que un día vamos a morir. Esa es la única certeza que tenemos. No tenemos la vida asegurada, no tenemos la educación asegurada, no sabemos si nos vamos a casar o no. Lo único que sabemos es que vamos a morir. Pregunta: ¿quiénes de los que estamos presentes ahora la segunda piensa que va a resucitar? Levante su mano. Bien. 5 piedras. Vamos a resucitar. Muy bien. Y la tercera pregunta es la que me inquieta, digamos, de alguna manera. Usted y yo saben que vamos a resucitar. Pero hay una primera resurrección y una segunda resurrección. ¿En cuál va a participar usted? ¿Quién cree que va a participar en la primera resurrección? Levante su mano. Amén. Listo. Te ha hecho el mensaje. Listo, nos vamos para la casa, estamos ok. Abra sus Biblias, por favor. En el Evangelio según Mateo, capítulo ya 22, ¿cierto? Nos estamos aproximando no solo al final del Evangelio de Mateo, sino que también al tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo va a dejar este mundo. 22, del 23 al 33. Dice así la palabra del Señor. Siga usted con su vista, por favor. Mateo capítulo 22, versículos 23 al 33, dice la palabra del Señor. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, preguntan ellos los saduceos, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Hace algunos años, usted puede ver, hemos conocido a lo largo de la historia muchas personas. En esta ocasión, y sin más preámbulo, nuestro Señor Jesucristo se enfrenta y está nuevamente en ese día martes, un día parece que de bastante trabajo, en el cual se acercaron unas personas, ¿verdad? Sucedió lo de la higuera, enseñó lo de la parábola de los labradores malvados, y también se acercaron los fariseos con los herodianos. Y en esta ocasión, ahora se acerca un nuevo grupo al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, estando enseñando allí, cerca del templo, en la explanada donde se dirige el templo, pero que también está
ese pórtico de Salomón, que son estas grandes columnas y con un gran espacio techado por el calor para que las personas ahí pudieran enseñar. Y bueno, también en el atrio donde iban los gentiles, pero mayormente esta enseñanza es para Israel. Obviamente nos llega, nos toca profundamente. Nuestro Señor Jesucristo allí enseñando. El subtítulo que ustedes tienen allí es la pregunta sobre la resurrección, ¿verdad? Esta es la pregunta que hacen los saduceos. Ya vamos a explicar acerca de ello. Pero el mensaje en realidad tiene que ver con algo especial, que es la resurrección, es el sustento de nuestra fe. Lo que nosotros creemos, los que estamos aquí en Paredes, los que se están reuniendo a lo largo de todo Chile a esta hora y también en las tardes, y salen a predicar durante la semana, o salen a predicar a los cuatro vientos, ¿verdad? Y que en todo el mundo también se está predicando este evangelio, no es una fe que no tiene sentido. No es algo que a mí se me ocurrió creer, porque si se me hubiese ocurrido creer, yo habría creído cualquier cosa. Que como es Dios, que quién es Dios, habría creído en cualquier cosa. Pero es algo que Dios enseña y que Dios deja una evidencia, que es la resurrección. En esta ocasión vamos a ver quiénes eran los saduceos. Vamos a ver también por qué hacen esa pregunta, la situación hipotética que ellos presentan. Presentan también la pregunta capciosa. Es como bien malintencionada la pregunta, pero es capciosa. Y también muestra aquí la respuesta y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no solamente les hace ver el error en el que estaban, sino que les enseña correctamente, que es algo que nosotros habitualmente tratamos de hacer con las personas para que nos escuchen. Y la reacción de los creyentes. Aquí está su reacción. Si ustedes estuvieran en ese momento delante del Señor Jesucristo, ¿qué harían ante esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Hace años atrás, y digamos el año pasado también les comenté acerca de una persona que probablemente el nombre no le dirá mucho, François-Marie Arouet, algo así se pronuncia, ¿no? Bueno, más o menos, ustedes me corrigen, hermano, ¿sí? Era francés, más conocido como Voltaire, Voltaire. Ahí ya más o menos nos parece más familiar. Él nació en París y murió el 30 de mayo de 1778. Justo el año que nació en la ¿cierto? Entonces, este hombre fue elegido como miembro de la Academia Francesa, en la que ocupó el asiento, y dice ahí, eran importantes los asientos, el asiento número 33. Este era un célebre de los ateísmos. Él, de hecho, decía que el ateísmo era el vicio de las personas inteligentes. Pues así él menoscababa el cristianismo. Y mucha gente le ha seguido, mucha gente piensa como pensaba Voltaire. Y él se atrevió a decir a uno de sus escritos, él escribió lo siguiente: incluso, dijo él, si debiera efectuarse un milagro en el mercado abierto ante 1 millar de testigos sobrios, prefiero desconfiar de mis sentidos antes que admitir el milagro. Esa era la forma, la soberbia con la cual este hombre actuaba y vivía. Mucha gente piensa eso hoy en día. Hay Voltaires presentes, hay Voltaires modernos, como también los hay los saduceos. Y lo cito precisamente porque los saduceos pensaban de esa manera. Esto no es algo extraño, esto no es algo nuevo. Aquel día martes, dice el versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Como ellos no creen en la resurrección, le hicieron una pregunta. Entonces ellos dijeron, no, nosotros sabemos, nosotros creemos que no existe la resurrección, la resurrección de los muertos. Vamos a entender más adelante que no estamos hablando específicamente de la resurrección de todo nuestro ser, sino que solamente del cuerpo, porque su alma sigue viviendo eternamente. Su alma es sempiterna. Un día el Señor la hizo nacer ahora, y empieza a vivir eternamente. Cuando usted muere físicamente, su alma sigue con todos los sentidos, solo que su cuerpo queda aquí enterrado. Al polvo, como dijo el Señor, al polvo volverás.
Entonces, este era el mismo momento. Acababan de irse los herodianos con los fariseos, ya sin nada más que hablar con Jesús, ya les había puesto en su lugar, les había enseñado a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, ¿verdad? Eso era lo que había él dicho. Bueno, ustedes están reconociendo de que esta inscripción en la cual ustedes pagan el tributo es de César, entreguen a César lo que es de César. Era una pregunta maliciosa, porque cualquiera de las respuestas hacía que los fariseos echaran digamos, a todos los judíos en contra del Señor Jesucristo. Y si él hablaba acerca de no entregar un tributo, entonces los herodianos iban a acusar a Jesucristo de que él era una persona que enseñaba que no había que pagar impuestos. Acto seguido, entonces vienen los saduceos. Y los saduceos le hacen esta pregunta. Dice, versículo 23. Aquel día, el mismo día, este día martes, le faltaba poco, hermanos. Faltaba poco para que nuestro Señor Jesucristo tuviera que comparecer esa noche de una manera ilegal en el concilio, ante el concilio, en la misma casa de Caifás, de sumo sacerdote. Faltaba muy poco. Eso había ocurrido el día jueves en la noche y ya nuestro Señor había sufrido su padecimiento el viernes. De tal manera que entrega su vida, entrega su cuerpo por la humanidad, por nosotros, por nuestros pecados, ese día viernes en la tarde. Aquel día, versículo 23, vamos allí por favor a la palabra del Señor. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Necesito recordar, que recordemos un poco quiénes eran los saduceos. Dentro de todos los principales sacerdotes y dentro de hoy en día se dice la curia, digamos, dentro de los grupos grandes de los dignatarios que eran los judíos, habían tres grandes grupos. Primero estaban los fariseos, o los saduceos, después estaban los fariseos y también estaban los escribas. Entre ellos había sacerdotes también, que eran mayormente fariseos, y había otros que eran sacerdotes saduceos. Los grupos de poder eran los saduceos. Este grupo que está ahora haciendo la pregunta al Señor Jesucristo. Estos eran conocidos como los saduquitas, ¿verdad? En aquel tiempo como en algún momento. ¿Y por qué se decían los saduceos? Porque viene de la raíz hebrea que significa justicia. Justicia. Ellos eran los justos. Así como los fariseos, la palabra fariseo significa los separados, apartados de la gente, ellos no se contaminaban con la gente. Estos eran los saduceos, los que se consideraban los justos o los de rectitud. Ese era su auto convencimiento, por eso se decían así. Y también estos eran, como bien decía, uno de los tres grupos, una de las tres facciones de los que gobernaban en aquel tiempo. No olviden que en aquel tiempo los judíos se gobernaban con unas mismas personas de una manera religiosa, de una manera civil y también de una manera política. Ellos gobernaban todo eso. En Hechos capítulo 23, versículo 8, cuando el apóstol Pablo está compareciendo ante todos los judíos, él dice, y ahí escribe el autor, hablando acerca de la situación que está viviendo el apóstol Pablo, dice en Hechos 23, 8, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, es decir, estos dos grupos que estaban ahí grandes, y estaba el otro, el de los intérpretes de la ley, los doctores de la ley, que eran los escribas, pero estos dos grupos, fariseos y saduceos, su creencia era completamente opuesta entre ellos en relación a lo que era la resurrección, los espíritus y también los ángeles. Unos creían en una cosa y otros no creían, pero ¿cómo si tenían la misma palabra de Dios? Era la misma que tenemos nosotros. En ese tiempo, el tiempo de Jesucristo, estaba el Antiguo Testamento en hebreo, se enseñaba también en arameo, porque ese era el idioma que mayormente se hablaba, y también estaba traducida en el griego, porque había muchos griegos, y anteriormente ya Ptolomeo había dado la instrucción de querer traducir esta versión que se llama la Septuaginta. O sea, estaba en hebreo, en arameo y estaba en griego. Y ellos tenían lo mismo que usted tiene hoy en día en el Antiguo Testamento. Lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que estos dos grupos que gobernaban y que enseñaban tenían estas creencias tan opuestas entre ellos? Eran conocidos por la aristocracia, etc. Ahora, solamente para tener una idea antes de entrar en el tema,
Dentro de los 70 que eran el Sanedrín, ellos que gobernaban, los mismos que condenaron a Jesucristo por blasfemo, según ellos, se componía de 70 personas más el sumo sacerdote, para que tengamos una idea del poder que ellos tenían. De esas 70 personas, 24 eran sacerdotes, en su mayoría saduceos, que creían esto, o mejor dicho, que no creían esto. 24 eran ancianos, eran personas que enseñaban, entre los maestros también, que ahí se repartían entre saduceos y fariseos. 22 eran escribas, los intérpretes de la ley, los doctores de la ley, los que traducían las escrituras y los que copiaban las escrituras y mantenían íntegras las escrituras a lo largo del tiempo. El tiempo no olvide que no existía copy-paste, existía solamente copiar a mano, ¿ya? Y un sumo sacerdote que era saduceo. El sumo sacerdote era saduceo. Por lo tanto, estos 71 eran. Y este grupo era importante. Los saduceos decían que no había resurrección. Que ¿cómo es posible que las personas resucitaran? Yo le pregunto a usted, ¿usted cree en la resurrección? ¿Usted cree que las personas han de resucitar? ¿Sabe? Hoy en día, también la gente, ya te oiremos. ¿Recuerda a Pablo en Atenas? Ya te oiremos acerca de estas cosas. No. Hoy en día también la gente, ¿cómo? Si nosotros vamos a morir y ahí vamos a quedar. Por eso todo lo que hacen la gente en vida, la gente que piensa que no existe la resurrección, que piensa que no hay una vida más allá, piensa que todo tiene que terminarlo aquí. Y usted sabe cómo viven esas personas, o cómo vivíamos nosotros antes de conocer verdaderamente a Cristo. Vivíamos sin esperanza, en que teníamos que resolver todo ahora. Obviamente tenemos que hacer nuestra responsabilidad, pero hay cosas que no están en nuestro alcance, que son solamente de Dios. En 1 Corintios, y esto es lo que necesitamos conocer nosotros y reforzar, ¿por qué era tan importante esta pregunta que le hacen a Jesús? ¿Y por qué es tan importante para nosotros esta pregunta y esta respuesta? En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 15, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Parece que en la iglesia de Corinto también había algunas disputas y algunas situaciones de que personas que habían llegado y abrazado el cristianismo, que se habían convertido a Cristo, también comenzaron a negar o comenzaron a dudar de que existiese la resurrección de los muertos. Dice, porque si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección de los muertos, no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si usted cree que no existe la resurrección de los muertos, entonces ¿qué hay con Cristo? Bueno, ¿usted cree o no cree que resucitó, que resucitan las que van a resucitar a las personas? Por lo tanto, si usted no cree, entonces ¿qué pasó con Cristo? ¿Resucitó o no resucitó? Y Jesús dio evidencia también, que no solamente Él iba a resucitar porque así lo hizo, y está vivo, sino que Él, para mostrar su poder, Él resucitó a 3 personas, por lo menos que nosotros conocemos en los evangelios. ¿Se recuerda alguno? Lázaro, muy bien. Lázaro, ¿sí? No, el que estuvo después con el seno de Abraham, no, este es otro Lázaro, el amigo de él, ¿sí? El que vivía en Betania. ¿Qué otro más? ¿Recuerdan? El hijo de la viuda de Naín, muy bien. Ahí en Lucas, ¿verdad? ¿Cuál otro? ¿Se acuerda de alguno más? Uno más. ¿Cómo se llama? Talita Cubi. Talita Cubi. Eso es muy bien. Que dijo, niña, levántate. Yo te digo, levántate. La hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Muy bien, al menos esas 3 personas, nuestro Señor Jesucristo mostró que efectivamente Él tenía el poder y podía resucitar. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que este mensaje, el que estamos escuchando nosotros acerca de la resurrección, es de suma importancia. Sáquenle la resurrección a la historia, sáquenle la resurrección al cristianismo y nuestra fe es vana, no tiene ningún sentido, no hay ninguna base. Usted podrá decir, pero la fe es fe, sí, pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó evidencias de la fe, nos dejó un sustento de la fe, nos dejó una base para nuestra fe. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo no nos dejó en el aire, no nos dijo, crean esto, solamente confíen en mí. Dejó demostración de por qué teníamos que confiar en Él, porque Él resucitó de entre los muertos. Y dice la palabra de Dios
Y dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también en nuestra fe. ¿Qué sentido tiene que nosotros estemos predicando una vida eterna si no vamos a resucitar? No tiene sentido. Somos dignos de lástima. Somos dignos de ser considerados poca cosa. Somos dignos de ser considerados que estamos realmente, como decimos en Chile, estamos rodeando la papa, estamos locos. ¿No? Estamos locos. Pero Dios nos dejó esa base contundente para poder creer. Y usted podrá decir, entonces si dejó una base, entonces no es fe. ¿Cómo será entonces la dureza del corazón humano que necesita el Señor también junto con la fe, ¿verdad? Darnos la evidencia. Qué interesante. Entonces dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. O sea que en verdad los muertos no resucitan. Es decir, nosotros estamos predicando, Cristo resucitó, viene la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y resulta que si nosotros no creemos, entonces la gente dice, pero si realmente Cristo no resucitó, ¿cómo pueden estar predicando que Cristo resucitó si en realidad no resucitó? Pensando ellos que los muertos no resucitan. La verdad es que Cristo resucitó y nos ha dado muestras. Vimos cómo entonces el apóstol Pedro en su discurso allí ante los fariseos y ante todos los judíos que venían de todas partes del mundo dijo, vayan a ver la tumba de Jesús. Lo mataron hace 40 días, hace 50 días lo mataron. Vayan a ver la tumba. No está. Vayan a ver la de David. Ahí está la de David, estaban los restos. Pero vayan a ver la de Jesús. No está. No están los restos. Usted quizás tiene algunas personas que han partido de este mundo y va de vez en cuando, quizás periódicamente, al cementerio para recordar la memoria de sus personas a quienes amaba cuando estaba en vida. Bueno, ahí están los restos. Y también hay programas, ¿verdad?, de reducción y toda la cosa, y usted pueden hacer la exhumación y va a ver los restos de sus seres queridos. Pero de Cristo no los va a encontrar, porque no están, porque Él resucitó entre los muertos. Bueno, los saduceos no creían en la resurrección, pero sí tenían temor de la resurrección. Era muy raro este estándar que tenían estas personas. De hecho, más adelante, en el capítulo 27 de Mateo, se acercan los saduceos con los fariseos, van donde Pilato, y miren lo que acontece. Mateo 27, 62-63. Mateo 27, 62, 63 dice, al día siguiente, ¿qué es este día siguiente? Día sábado. Se supone que no tenían que trabajar el sábado. Bueno, fueron el sábado a tener una reunión. Tenemos un meeting con nuestro amigo Pilato, ¿ya? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos. Estos principales sacerdotes que hace alusión aquí son los saduceos. Los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús obviamente, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y ahí es donde le pide, manda pues que se aposte una guardia, ¿verdad?, para que no sea que vengan los discípulos y se roben el cuerpo y sea nuestro error postrero peor que el primero. Parece que estaban asustados, ¿no? Parece que no es que no creían, parece que no querían creer, porque ellos fueron. Él había dicho. Si ellos no hubiesen creído de plano, no habrían ido de Pilato. Bueno, esto no existe la resurrección. Pero parece que no estaban convencidos de lo que ellos mismos creían y luchaban a brazo partido. Bueno, hoy en día hay muchos saduceos, personas que niegan voluntariamente los milagros de Dios. Nosotros estamos orando por personas, estamos orando por queridos hermanos, estamos orando por situaciones de nuestra congregación, estamos orando por nuestros familiares, estamos orando por ellos. Y hay muchas cosas que suceden, hermanos, que nosotros no tenemos idea cómo Dios las hace, pero las hace. Porque no es nuestro método, es su soberanía. Y nosotros confiamos en el poder de Dios. ¿Usted cree que Jesús sigue sanando hoy día? ¿Usted cree que Jesús sigue haciendo milagros hoy en día? Los hemos visto en medio nuestro. Y no necesitamos que el Señor nos recuerde cada vez. Pero qué maravilloso es Dios, que para que lo recordemos cada vez, nos envía una enfermedad. Para que confiemos en el poder. Y a veces esa enfermedad que nos envía es para que
pasar una prueba. A veces es un castigo, a veces es una disciplina que el Señor da, a veces es una prueba, y a veces simplemente quiere que estemos enfermos, nada más. Porque es parte del proceso que trabaja con nosotros, que reconozcamos que Él es soberano sobre nosotros, que nosotros no nos mandamos solos, que Él es el dueño de nuestra vida. Hay muchos, y no solamente personas de alta situación económica, que dudan y que rechazan lo que son los milagros, sino que de todo estrato social rechazan a Dios. Porque para ellos, muchas veces, Dios es el culpable de la situación que ellos tienen. Dudan, por ejemplo, hay otras personas en la iglesia. Hay personas que dudan del arrebatamiento. ¿Recuerda lo que estaba hablando nuestro hermano Fabián? Bueno, ya lo vamos a explicar, justamente. Parece que tenemos una conexión, mi querido, ¿verdad? Creo que se llama Espíritu Santo, ¿no? Amén. Sí. Y bueno, personas que dudan del arrebatamiento de la iglesia, creyentes. Bueno, está pasando lo mismo entre saduceos y fariseos. Parece que mientras aumenta más la amplia cultura, digamos, de las escrituras, parece que las personas se ponen más envanecidas en lugar de ponernos más humildes al conocer la escritura, ¿verdad? Dudan del arrebatamiento, no creen en el milenio literal. Hay personas que no creen en el poder del Espíritu Santo. Lo explico de tal manera. ¿Usted cree en el poder del Espíritu Santo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo le puede ayudar a no pecar? ¿Y por qué pecamos? A veces nos dejamos sentar y estar. A veces no queremos confiar en el Espíritu Santo y queremos pecar. Yo lo digo, yo se lo cuento a ustedes porque yo soy pecador, ¿verdad? Yo sé que ustedes no piensan eso. Amén. Bueno. Entonces viene la pregunta capciosa. Viene la pregunta, se acercan estas personas y dicen, versículo 24, Maestro, hay una situación hipotética. Como ellos no creen en la resurrección, piensan en esta situación. Vamos a elaborar una pregunta para decírsela a nuestro, yo no era el nuestro, era el del Señor de ellos. Versículo 24, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, preguntan aquí, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Cuando leí este texto, había gracias que no tuve 7 hijos. Habían pensado que, el pastor está predicando sobre su familia. No. Bueno, llegamos hasta el quinto, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Este caso es algo que sí efectivamente está en la ley de Moisés. Los saduceos creían en la ley de Moisés, mayormente. Los comentaristas mencionan que ellos pensaban que era sí o sí palabra de Dios el Pentateuco, y lo demás no era tan palabra de Dios, no era tan inspirado, o no lo veían con la misma autoridad que era el Pentateuco. Algo que yo no habría sabido si realmente no leo a los comentaristas que mencionan eso, porque yo no he leído escritos específicos de los saduceos en particular. Simplemente puedo hacer una idea. Sin embargo, los padres de la iglesia, más adelante, Tertuliano de Cartago, Clemente y Orígenes de Alejandría, ellos sí mencionan algo respecto de los saduceos. Y me ha tocado verlo, digamos, cuando he tenido que estudiar y enseñar la parte de la historia de la iglesia. Y ellos sí, hacen cita de que los saduceos sí pensaban que esto era más inspirado, o mejor era con mayor autoridad de parte de los saduceos. Ellos pensaban en el Pentateuco que en los otros libros del Antiguo Testamento. No olvide que la Biblia en aquel tiempo era el Antiguo Testamento, ¿sí? Hasta el profeta Malaquías. Entonces existe en Deuteronomio capítulo 25, vea usted para que vea la importancia de la pregunta que ellos hacen. Es tremendamente importante, tremendamente elaborada la pregunta que ellos hacen. Mire, vaya al capítulo 25 de Deuteronomio, por favor. Permiso. Capítulo 25, versículos 5 y 6, vamos a ver esto que ellos presentan. Estando dando el último discurso Moisés a todo el pueblo de Israel, allá en tierra de Moab, antes de entrar a la tierra prometida,
Dice en Deuteronomio 25, versículo 5, dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Mire qué interesante. Uno podría decir ahora, la desgracia es que no estamos viendo ese tiempo, ¿verdad? No, la idea es la siguiente. Era que Moisés entregó este mismo para preservar. La idea de esta ley, de esta situación, era para preservar primeramente la genealogía, el nombre del primogénito. No olvide que el primogénito, dijo el Señor, el primogénito es mío. Pero, porque salieron de Egipto. Pero como no me lo tienes que sacrificar, me vas a sacrificar un animal. Pero el primogénito es mío. Y el primogénito, en este caso, el primero que abría la matriz en particular, no solamente era primogénito por ser el primero, sino que se le llama primogénito porque tenía un derecho de primogenitura. Y ese derecho a primogenitura significaba que había cierta cantidad de hermanos, por ejemplo, 7, y toda la herencia del padre se dividía en 8. Entonces eran 2 para el primogénito y los demás 1 para cada uno. Era así la forma en la cual se dividía. En este caso, la idea era, por una parte, mantener el nombre del primogénito, porque era el nombre de aquel que abría la matriz, del hijo del vigor, ¿verdad? Del primer hijo que era de Jehová. Pero por otro lado, era mantener la herencia dentro de la familia. Por esa razón se hacía, para mantener la herencia dentro de la familia. Y dentro de la familia había hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, esa era principalmente. Entonces, ¿pero qué pasaba? Sin embargo, existía una cláusula, como le gusta hablar de esto hoy en día a las personas, ¿verdad? Existía una cláusula de no querer tomar si es que no le gustaba a la mujer, o ya tenía otra en vista, o si o no quiero tener la herencia. El asunto es el siguiente: se casaba con la viuda, si moría el hijo primogénito, el siguiente hijo se casaba con la viuda, pero heredaba todos los bienes. Pero si no quería heredar los bienes, es decir, si no se casaba, no heredaba los bienes. Eso fue lo que pasó con Boaz y Ruth, ¿recuerda usted? Esta es la imagen del pariente cercano. Y sabía Boaz que había otro pariente cercano para poder casarse con Ruth, que era moabita, pero estaba en este caso ya, esa moabita se había casado con un israelita, Mahlón, si no recuerdo el nombre, el hijo de Elimelech. Por lo tanto, al querer casarse Boaz, que ya era un hombre rico, ¿verdad? Al querer casarse con Ruth, tenía que mantener esta ley. Él no podía llegar y casarse con ella, porque había un pariente que era más cercano que Boaz. Se llamaba fulano. Si usted lo ve en la historia de fulano. Fulano, le dice, ya, ok. Y fulano no quiso. ¿Por qué? Porque dice en Deuteronomio 25:7 que usted podía prescindir de eso. Dice ahí: y si el hombre no quisiere tomar a su cuñado, versículo 7, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces, ¿qué van a hacer los ancianos? Los ancianos van a tratar de persuadir al hombre, pero trata de casarte, no te quieres casar, bueno, es de acuerdo a la ley, es tu derecho también si quieres no casarte, pero tiene que haber también un acto en el cual se vea públicamente que tú no te quieres casar con él. ¿Por qué? Porque hay que distribuir el tema de la herencia. Entonces ahí es donde sucede que se le quita el zapato delante de los ancianos, ¿verdad? Y le escupe en el rostro. Así que parece que es mejor casarse, ¿no? De recién escupe. Bueno, debe de que sea peor. Bueno, el tema es que ahí las personas pueden tener eso. En tiempos de Jesús, y note usted el contexto que ellos estaban viviendo bajo el Imperio Romano, ¿qué interés de repente habría en quedarse con los terrenos? Porque estaban bajo el Imperio Romano. Entonces muchas personas pensaban: no, mejor no sigo con la herencia, me quedo con los dineros, ¿verdad? O entierro. ¿Recuerda la parábola del tesoro escondido? ¿Usted? Eso era lo que pasaba en aquel tiempo. Bueno, podía dejar ese asunto allí. Y además, en tiempos de Jesús, los principales sacerdotes consideraban que era más importante el deseo de la persona
individual si quería o no obedecer a la ley de Moisés. De hecho, si aceptaba el quedarse con la cuñada, cumplía con la ley. Pero si no aceptaba, también cumplía con la ley, pero tenía que dar este aviso delante de todos los ancianos de que yo no me voy a quedar con la cuñada. Así de simple. Es decir, igual cumplía. Entonces la pregunta va más allá. Va más allá. Este caso que dicen aquí los saduceos, entre nosotros. Bueno, es difícil pensar también de que eran 7 personas, eran 7 hijos. Imagínense cada 2 años un hijo, o piense cada año. La cuñada tendría que esperar después 7 años, no sé si era pequeño, recuerda el caso de Judá y Tamar, donde se iba a quedar con el más chico, que tenía que esperar a que creciera. En este caso Tamar. Bueno, Génesis 38. Bueno, no, era factible perfectamente no hacerlo, y es un relato, por eso le puse hipotético. Porque una situación hipotética es una situación que puede ocurrir como no puede ocurrir, pero sí que se van a sacar enseñanzas de aquí. No es ficticio porque no sabemos, no puse que era real, le puse hipotético en este aspecto. De esa manera más o menos tenemos que nosotros tratar de desprender de las Escrituras. El Señor responde, versículos 29 al 32. Fíjense ustedes, y yo voy a hacer la pregunta. Cuando se muera, es decir, se murió el primogénito, se murió el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, después se murió la mujer. En la resurrección, ya que usted, maestro, predica la resurrección, ¿de quién va a ser esposo? ¿Ha pensado eso? ¿No se le ha ocurrido pensar eso, no? Los que han estado en segunda música. No es algo, digamos, liviano para tomar, es algo difícil. Pero miren lo que responde el Señor Jesucristo. Versículo 29 en adelante. Entonces respondiendo Jesús les dijo, primera cosa, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho, lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 2 cosas le enseña acá a nuestro Señor Jesucristo. La primera, que están profundamente equivocados. No tiene sentido la pregunta que me están haciendo. Los saduceos pensaban que la vida eterna era la continuación de esta vida. Por eso decían, bueno, ¿de quién va a ser la esposa? ¿Quién va a ser el esposo de esta mujer? Y el Señor, en primer lugar, dice, estáis errando. En el griego esto significa estáis errando, os estáis engañando. Están profundamente equivocados. Ustedes están equivocados. No tiene sentido la pregunta, no tiene razón de ser la pregunta. ¿Por qué? Estáis errando porque estáis ignorando las Escrituras. Ustedes están demostrando una tremenda desinformación de las Escrituras. Es decir, con esta pregunta, ustedes indirectamente están enseñando algo completamente equivocado. Y lo que están enseñando completamente equivocado es que la vida eterna es una continuación de esta, y eso no es correcto. La vida eterna no es una continuación de esta. Sí, es el resultado de esta, en cierto sentido. Es decir, lo que usted toma decisión hoy en día va a trascender, ¿verdad? Me dijo alguien por ahí en un libro. Pero es así. Es decir, usted toma una decisión ahora y va a trascender. ¿Cuál es la decisión? Si usted acepta a Cristo, va a trascender en la eternidad. Si usted rechaza a Cristo, va a trascender en la eternidad. Y déjeme decirle, no hay término neutro, no hay término nuevo, no hay término intermedio. Si usted no acepta a Cristo, de plano ha rechazado a Cristo. Es así de simple. Por el desconocimiento que muestran las Escrituras, ellos han considerado más inspirado el Pentateuco. Pero mire cómo es el Señor de amoroso, y aún a pesar de reprenderlos, les enseña. Cuando Él dice están ignorando, Él está poniendo énfasis en que está diciendo, ustedes no saben de las Escrituras.
Se imagina, ellos son los maestros, ellos son los que gobiernan la nación. Ustedes no saben de las Escrituras. Bueno, imagínense el Señor Jesucristo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás enseñando, Pablo? ¿No tienes idea de las Escrituras? No, yo sí, Señor, no tengo idea de las Escrituras. Pero ellos no se vieron ni por aludidos. Es interesante que el verbo que se está usando acá, ignoráis, errando las Escrituras, ignoráis, es interesante, que es un verbo que lo voy a explicar de esta forma, es un verbo activo. ¿Usted ha leído el diario oficial? ¿No? ¿Usted sabe las leyes que se han promulgado cada día? Porque el diario oficial se publica cada día, ¿no? En Chile. Entonces, cada vez que se publica una ley, aparece en el diario oficial. ¿Lo ha leído? Entonces, ignoramos. Ahora, ¿hemos sido privados nosotros de leer el diario oficial? No. Entonces ignoramos voluntariamente. Si nosotros le entregamos la palabra de Dios, si vamos a suponer nosotros que le regalásemos la Biblia a cada uno de los que estamos acá, y de repente justo, faltó una Biblia, no se la vamos a poder entregar a la persona tanto, no voy a decirle el nombre para que no se sienta aludido. Esa persona va a ignorar la Escritura, ¿cierto? ¿Pero va a ser responsabilidad de ella? No, ¿cierto? Aunque podría pedir la prestada. No. Pero de las demás personas reciben la Escritura y cierran la Biblia, siguen siendo ignorantes, ¿cierto? Pero ahora es voluntario, porque yo lo tengo. Es voluntario. Bueno, esto es lo que pasaba con ellos. Ellos cerraban voluntariamente. Porque aparte, porque una cosa es leerlo, otra cosa es estudiarlo, pero otra cosa es si yo la creo o no la creo. ¿Se da cuenta de la profundidad cómo entra el Señor Jesucristo? No me gusta lo que dice. Y lo dejo ahí. No, esto no es para mí. Lo dejo ahí. Es interesante que este verbo está en el activo, por lo tanto son ignorantes voluntariamente. No es por falta de enseñanza, ellos enseñaban la Escritura. No es por falta de lectura, ellos la leían, la recitaban, hermanos. Simplemente han querido dejar fuera de sus corazones estas verdades que sí reconocían otros grupos. ¿Por qué otros grupos sí creían en la resurrección? Si era la misma Biblia que ellos tenían, la misma Tanaj, el mismo Antiguo Testamento, ¿por qué otros lo creían? Y ellos no lo creían. Los fariseos y los escribas sí lo creían. Vamos a ver al final cómo ocurre. Entonces, ellos, y reitero en este sentido, ellos consideraban que era más importante el Pentateuco como autoridad que otras partes de la Biblia. Y es posible que nosotros consideremos también y tengamos algún sesgo en nuestra intención de ir a la palabra de Dios, que considerar que alguna carta de la Biblia sea más importante que el resto de la Biblia. Que quizás algún libro de la Biblia sea más importante. Quizás consideremos que el Nuevo Testamento es más importante. Bueno, el Nuevo Testamento nos rige hoy en día, pero todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Todo el Antiguo Testamento fue escrito por el Espíritu Santo por medio de hombres que escribieron inspirados, llevados por el Espíritu Santo. Ellos escribieron no cosas de su corazón, escribieron cosas que el Espíritu Santo les indicaba. Por lo tanto, lamentablemente podríamos tener ese asunto. Por ejemplo, Salmos 16:10. Esto está en el Antiguo Testamento. Los saduceos lo habían leído, los fariseos lo habían leído, los escribas lo habían leído. Salmos 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este santo es el santo, no es cualquier santo. No es una persona que ha creído en Cristo y es calificada como santo, como así lo hace el Señor, ¿verdad? Apartado, ¿verdad? Este es el santo, es Dios mismo. Y dice: no permitirás que mi alma, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sabes? Los saduceos se encontraban con un problema, y también de repente los fariseos en alguna situación. Ellos decían: estoy leyendo en el Antiguo Testamento, estoy leyendo las Escrituras, y veo que va a venir un rey a gobernar. Pero veo en Isaías que a este rey, a este siervo se le da la muerte. No entiendo. ¿Cómo dice la Biblia? Imagínense los saduceos y los fariseos. ¿Cómo dice la Biblia que este rey que viene va a gobernar, pero además se le mata? ¿Cómo va a gobernar si dice que su gobierno es para siempre? ¿Cómo entonces dice que va a morir? No entiendo.
Bueno, hay cosas que la Biblia presenta de esa manera, porque son dos venidas de ese rey. Y eso es lo que tenían que comprender ellos. Hay cosas que quizás usted no entienda ahora, que yo no entiendo ahora, pero ¿se puede confiar en el Señor? Si Dios lo dijo, ¿puedo decir, Señor, aunque no lo entienda, lo creo? Puede decirlo, porque tenemos que entender que nosotros no somos Dios y nosotros no podemos entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Aquí, este pasaje está hablando justamente de que no permitirás que mi alma quede en el Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol es el lugar de los muertos. Es donde iban todas las personas, todas las almas, y en este caso completamente, a este lugar de los muertos. No es la tierra, no es cuando se entierra, no estamos hablando de una tumba llamada Seol, no, este es el lugar donde las personas se van cuando mueren. Y dice la palabra de Dios, no permitirás que tu santo vea corrupción. Si dice la palabra de Dios que no permitirás que tu santo vea corrupción, y dice no dejarás, significa que esta persona fue al Seol, es decir, murió, ¿o no? Murió. Y dice que no permitirás, no la dejarás allí, significa que salió, ¿o no? Eso está en el Salmo. Pero ellos voluntariamente lo habían dejado fuera. De hecho, el apóstol Pedro interpretó correctamente esta cita del Antiguo Testamento ante todos los judíos que habían ido a esa fiesta de Pentecostés. En Hechos 2.27, note usted, Pedro cita este mismo pasaje, el Salmo 16, lo cita y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, utiliza la palabra griega, que es el lugar de los muertos, equivalente, la misma palabra de Seol en el hebreo. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí el escritor, el traductor, le agrega con mayúscula, ¿no? Porque sabe que se refiere a Dios. Por lo tanto, señores saduceos, ustedes yerran voluntariamente, porque ustedes no quieren entender esto voluntariamente. Está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está escrito en las Escrituras de que hay resurrección. Ahí está. Pedro lo dijo más adelante ante estas personas. ¿Cómo si ellos lo habían visto, no creían en esto? De hecho, Pedro está hablando acerca de Jesucristo. En el mismo Hechos 2, versículos 31 y 32, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Significa que Cristo iba a morir. Significa que Cristo murió. Por eso dice no fue dejada, porque estuvo en el Hades. Y si estuvo en el Hades, ¿por qué murió? No fue catalepsia, no fue un desmayo, no fue un desvanecimiento, no. Cristo murió. Lo mataron. Y dice, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y estaban ahí todos los presentes, y los que venían de Capadocia, del Ponto, de Bitinia, de todas partes, vieron, escucharon este discurso, vieron que el apóstol Pablo se remitió a ese pasaje que sí existe la resurrección de los muertos y que sí existe de que el Cristo iba a morir, murió, pero también resucitó. No están los huesos de él, están sus restos. Pero lo interesante es que cuando los saduceos le hacen la pregunta, y recuerda usted la pregunta, cuando dice, Maestro Moisés, Maestro dice, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará. Anote esa palabra levantará. Levantará. Porque es la misma palabra, en sentido conceptual, que se utiliza cuando dice no hay resurrección, en el versículo 23. Entonces cuando los saduceos también tenían una base para poder hacer esta pregunta. Y ellos decían, si muere el primogénito y viene entonces el cuñado, en este caso de la mujer, y se casa con ellos, y se tiene un hijo, dice, levantará descendencia al primogénito que ya murió. Esa palabra levantará es muy interesante, porque es la misma palabra que se utiliza para resurrección. La base, esa palabra significa, se escribe anastasin, pero la base está compuesta por dos palabras. Y esto fue interesante, hermanos, porque si yo no hubiese estudiado esto, no me habría dado cuenta, no lo habría salido. Y quiero animarme a que de repente pueda profundizar eventualmente en algunas cosas. ¿Por qué
las personas hacen las cosas que hacen. Y los saduceos hicieron esta pregunta. Ellos no creen en la resurrección, pero utilizaron la misma palabra. La palabra se basa tiene dos partes. Ana, que significa arriba, y la palabra istemi. ¿Recuerdas, Benjamín? Lo que significa istemi, poner en pie, levantar. Por lo tanto, cuando se habla de resurrección, se habla de la misma palabra. Poner en pie, levantar. Como en inglés, rise. ¿Recuerdas? Okay. Y dice también pero cuando se refiere a descendencia, dice levantará descendencia, se utiliza como engendrar. En otras palabras, la palabra resurrección significa levantar, poner en pie, arriba. Levantar arriba. No es algo que haya estado siempre arriba, sino que se levanta y queda arriba. Levantar, eso es resucitar. Pero cuando habla de levantar descendencia, utiliza la misma palabra, pero que se traduce como engendrar, porque está hablando de descendencia. Y la misma base, levantar. Entonces cuando dice, entonces su hermano le va a levantar descendencia, le va a resucitar descendencia. Es como decir lo mismo, le va a resucitar descendencia. ¿Qué es lo que están diciendo los saduceos en este caso? ¿Qué sentido, Señor? ¿Qué sentido, Maestro, tiene la resurrección si realmente eso ocurre aquí? Porque el hermano le levanta descendencia. Y él se queda ahora como esposo de ella. ¿Qué sentido tiene ahora si el tercero le levanta descendencia? ¿Qué sentido tiene la resurrección allá? Si aquí le está resucitando, si aquí le está levantando descendencia. Los saduceos se la jugaron toda con esta pregunta. Porque al hacerle esta pregunta, estaban absolutamente seguros que iban a dejar en jaque a nuestro Señor Jesucristo. El problema está en que se la jugaron con su creencia, con lo que era la base angular de su creencia. Ellos no creen en la resurrección. Y si el Señor Jesucristo le demuestra que sí existe la resurrección, entonces ellos quedan completamente desarmados. No tienen nada que hacer. Ellos se la jugaron completamente con esta pregunta de la resurrección. Porque ellos no creían y usan la misma palabra. Si no existe resurrección, ¿cómo entonces existe resurrección aquí? ¿Cómo entonces se le levanta descendencia aquí? Para ellos, la verdadera resurrección y el verdadero levantar ocurre en la tierra. Entonces Jesús le dice y responde con el Antiguo Testamento, con el Pentateuco. Y le dice, Éxodo 3:6, bueno, dice el Señor Jesucristo, leo nuevamente, dice, pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho, lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dicho sea de paso, en la resurrección, cuando nosotros resucitemos, ya no vamos a tener matrimonio. Porque el propósito de darse en casamiento aquí es precisamente para ayuda mutua y para procreación. Cuando se acabe todo y estemos ya viviendo con el Señor en los cielos, ya habrán nacido y vivido todas las personas que en la soberanía de Dios Él haya querido que hayan nacido. No hay más personas que nacer. Todos nosotros estamos representados en Adán como raza humana y venimos por esa descendencia y obviamente de Noé, del descenso del arca. Pero los ángeles no fueron creados para procrearse. Los ángeles fueron creados todos individualmente. Son, como se dice, son una compañía. Ellos no se casan, ellos no se dan en casamiento, son asexuados. No tienen esta necesidad de procrear porque ya fueron creados todos los que tenían que ser creados. Todos los que existen son y no están muertos. Están todos vivos. Algunos son ángeles santos que no se fueron con la rebelión con Lucero, con Satanás. Otros son los ángeles caídos. Y dentro de esos ángeles caídos hay algunos que andan por acá, los demonios. Otros que están confinados en prisiones. Esos que están confinados en prisiones
algunos de esos van a salir en la gran tribulación. Apocalipsis 9. Otros no van a salir y simplemente van a quedar hacia el lago de fuego porque son tan peligrosos, ¿verdad?, que no pueden salir. Y ahí los tienen, en el aviso del Señor. Pero los ángeles buenos, digamos, ellos están en los cielos, están sirviendo al Señor, están ministrándonos a nosotros y están aprendiendo del Evangelio. ¿Saben ustedes que los ángeles están aprendiendo del Evangelio? Están aprendiendo algo que ellos jamás van a poder experimentar. Los ángeles jamás van a poder experimentar la redención, el pasar de muerte a vida, porque los ángeles pecaron una vez y a condenación. No hay arrepentimiento, no hay cambio. Pero los que no pecaron y pasaron la prueba quedaron sellados, ¿verdad?, en santidad para no pecar nunca más. Por lo tanto, ellos no conocen el efecto de la cruz del Calvario, de poder recibir el perdón, el arrepentirse, el orar como usted lo hace: Señor, perdóname. Ellos no lo conocen, no lo saben, pero están aprendiendo también, porque nos ven en la iglesia. Y también, obviamente, a veces se tapan los ojos. Bueno, están aprendiendo de nosotros. ¿Qué pasó? Que el Señor les enseña aquí y les muestra que están errados. Y vaya por favor allí, a Éxodo capítulo 3, versículo 6. Note usted, si usted lee Éxodo por primera vez, probablemente no lo va a ver como el Señor Jesucristo lo muestra ahora en la conversación con los saduceos. Y a Dios gracias por la pregunta de los saduceos, porque ahora podemos ver cosas que no veíamos quizás en ese momento. Éxodo 3, versículo 6 dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de su papá mismo, digamos, y también está hablando de su padre, su antepasado. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando el Señor le está hablando a los saduceos, le está diciendo: ¿no habéis visto lo que fue dicho? Que Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le dice Jesús: Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y ahí uno de repente capta: tiene razón, Señor, no lo había visto. Porque Jesús no le dice la cita de Éxodo 3, cuando Jehová le dice a Moisés, no le dice: yo era el Dios de Abraham. Le dice: yo soy, tiempo presente. Aunque yo soy es el nombre de Él, de Jehová, el autoexistente, que tiene existencia por sí sola y está siempre. Él dice: yo soy. Actualmente, quien está hablando contigo, Moisés, yo soy el Dios de Abraham. En estos momentos, yo sigo siendo el Dios de Abraham. Él está vivo. Yo soy el Dios de Isaac. Él está vivo. Yo soy el Dios de Jacob. Él está vivo. No dice que era el Dios de tus padres. Y los saduceos quedaron perdidos. Nunca me había visto así. Porque ignoran voluntariamente el poder de Dios. Esto se ha de entender porque cuando Dios lo explica, cuando Jesús lo explica, lo entendemos. Los patriarcas, todos los muertos del Antiguo Testamento que confiaban en Dios, todos creían en la resurrección. Mire el pasaje que aparece en Salmos 73, versículos 23 en adelante. ¿Usted le viste Salmo? Salmo 73, es hermoso. Y yo sé que algunas hermanas acá tienen algunos versículos preferidos acá. En particular nuestra hermana Cintia, yo lo sé porque lo escribía en sus correos, en alguna parte dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Se recuerda ese salmo? Me acordé de la hermana Cintia, me acordé de mi esposa también, me acordé de otras hermanas que este salmo lo tienen muy presente. Dice el versículo 23 del Salmo 73, mire, las personas, este salmo lo escribe Asaf, que era la persona que dirigía los cánticos, dirigía las alabanzas en el templo, en aquel tiempo, en el tiempo de Salomón. Y mire, y él escribe lo siguiente, dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, está hablándole a Dios, siempre me tomaste de la mano derecha, me has guiado, versículo 24, según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y uno podrá decir: bueno, está bien, en forma espiritual
va a estar allá después de muerto. Entonces, parece que la vida sigue, ¿o no? Parece que hay vida después de la muerte. Eso es lo que está diciendo este cantor. Y esta persona que escribe, que fue inspirado y por algo quedó en la escritura. Y él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Cómo eso de tener en los cielos si yo estoy acá? Bueno, está allá. Dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué potente. O te dice, no, está bien, yo tengo a Dios, pero quiero algo más. O le basta con Dios. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A que Dios sea nuestra suficiencia. Pero el versículo 26 da la culmine y dice, mi carne y mi corazón desfallecen, un día voy a morir. Un día voy a morir. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aunque muera, siempre voy a estar con Dios. O sea, hay resurrección. O sea, hay vida después de la muerte. Señores saduceos, ustedes han leído esto, ustedes lo han cantado, saduceos. Han cantado este salmo. Y no creen todavía. Bueno, déjenme decirle que hay dos resurrecciones para terminar este punto, este último. Hay dos resurrecciones. Daniel 12:2. Vamos allá. Entonces, ante la pregunta que hice al principio, ¿usted cree que va a morir? Sí, vamos a morir. Sé que el Señor no viene antes. ¿Usted cree que va a resucitar? Sí, va a resucitar. ¿Es seguro que usted resucita? ¿En la primera resurrección o en la segunda? Hay dos resurrecciones. Dice la palabra del Señor, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No dice que ellos despertarán por sí solos o por una energía que tengan ellos propiamente, sino que la energía viene de afuera. Dios los va a despertar. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, y note, en el polvo de la tierra, es decir, su cuerpo, porque duermen en el polvo de la tierra, serán despertados. Unos para qué? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la condenación. Los que están en la primera resurrección, hay dos, pero ¿sabe qué? Los dos no ocurren simultáneamente. La primera resurrección ocurre primero que la segunda, ¿ya? Ok, ¿ya? Ocurre antes. Se llama primera porque son los que van a vida eterna. Y la segunda son los que van a confusión perpetua, a vergüenza perpetua, a condenación, a dolor eterno, a tormento eterno. Esos son. La primera ocurre en dos etapas por lo menos. La primera etapa, estamos en la primera resurrección. ¿Me siguen, cierto? Primera resurrección. Primera de los Tesalonicenses 4:13. Por eso siempre estamos conectados con el hermano, ¿sí? De alguna forma. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes son los que participan en la primera resurrección? Los creyentes hoy en día, los de la Iglesia de Dios. No los que pertenecen a la Iglesia Bautista, no los que pertenecen a la Iglesia Católica, no los que pertenecen a la Iglesia Metodista, a los presbiterianos, no. No está hablando de denominación. Está hablando si creyeron o no creyeron en Cristo. Si renunciaron a su yo y dijeron, Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón. Estos son. ¿Usted aceptó a Cristo como su Salvador personal? Y si usted no lo ha aceptado, hoy es el día de salvación. Hoy día usted puede decir, yo quiero participar en la primera resurrección. Pero además, en este traslado. Y dice, a los que durmieron en él, es decir, que murieron con Cristo en su corazón. Que murieron con el Espíritu Santo en su corazón. Por lo cual decimos, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, va a venir el Señor en algún momento a resucitar a los muertos en Cristo. Eso es lo que viene próximo. Lo primero que viene de los eventos futuros es la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Y qué pasa con los que están vivos en Cristo? Los que están sirviendo al Señor, los que están adorando al Señor. ¿Qué pasa con ellos? Ellos se van a ir con ellos.
Pero dice que no precederemos. Ellos se levantarán y nosotros estaremos como ahí, como en un átomo indivisible, ¿verdad? Como en un abrir cerrar de ojos. Estaremos juntos con ellos. Ya, estaremos juntos. Partiremos con él, pero ellos primero, los que resuciten. No olvide, resurrección del cuerpo. ¿Por qué razón? Porque el alma sigue. Y si usted en estos momentos muere con Cristo, usted inmediatamente está en los cielos, pero va a dejar después evidencia, está dando esto de la resurrección del cuerpo. Pero si usted muere sin Cristo, usted va a un lugar de tormentos y de ahí no va a salir hasta cuando el Señor lo juzgue y finalmente lo lleve al lago de fuego. No hay término medio. Dios no murió para que usted sea neutro. Dios murió para que usted reciba su perdón, porque Dios murió por su pecado. Y es el pecado el que nos condena a nosotros. Dios dijo: no he venido a condenar al mundo, he venido para que el mundo sea salvo. A eso dijo Dios, para que el mundo sea salvo, porque ya estábamos condenados. ¿Quiénes más participan en esta primera resurrección? Los que han sido muertos, los que van a ser muertos en la gran tribulación. Apocalipsis 24. Y vi tronos, Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son nosotros que resucitan en esta primera resurrección? Primero nosotros, los creyentes, los de la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son los creyentes? Cuando nosotros hayamos resucitado y estemos en los cielos allá, viene acá, aparece la figura del anticristo. Y el anticristo hace un pacto con Israel por 7 años. Durante esos 7 años van a haber personas que van a decir: no, ahora entiendo, no quiero marcarme, no quiero tener la marca. Y usted va a ser perseguido. Su smartphone, su Google, todas esas cosas que existen lo van a encontrar, hermano. Lo van a encontrar. No saca nada con arrancarse, lo van a encontrar y lo van a decapitar si es que usted no se marca. Estos resucitan ahí, en ese periodo, al momento antes de entrar al milenio. Resucitan. Son los mártires de la gran tribulación. Y también los que resucitan son los santos del Antiguo Testamento, como ya leímos, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados. Pero ¿quiénes son los primeros que son despertados? Los creyentes en Cristo y después los santos del Antiguo Testamento. En ese periodo, todos los creyentes en Cristo, los mártires de la gran tribulación y los santos del Antiguo Testamento, todos entramos al milenio a reinar con Cristo, estar con Él. Y de ahí para siempre con Cristo. Esa es la primera resurrección. Pero en la segunda, Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6, note lo que dice, por favor. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, todos van a volver a vivir, todos van a resucitar, unos para vida eterna, creyentes y santos del Antiguo Testamento y mártires de la gran tribulación. Pero los otros van a resucitar, pero no en ese momento, sino que 1000 años después, cuando termine el gobierno de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, el milenio. Ahí van a resucitar. ¿Y qué va a pasar? Van a resucitar para condenación. Ya está listo el veredicto, ya está lista la sentencia. Ya no hay vuelta atrás, ya no va a haber un abogado, no va a haber un fiscal o alguien que les va a representar. Ya están condenados para siempre. ¿Quiénes son esas personas? Los que rechazan a Cristo hoy en día. Familiares nuestros, amigos nuestros, hermanos nuestros, hijos nuestros, padres nuestros. Por eso es la necesidad urgente de seguir orando y predicar el Evangelio. Los de la gran tribulación que se marcan con la marca de la bestia, porque siguen a Cristo, siguen al anticristo y rechazan al Señor. Y también los del Antiguo Testamento, los que no creyeron en aquel que había de venir, en Jehová. Entonces la pregunta, ¿quién cree que va a resucitar? Todos vamos a resucitar. Unos en la primera resurrección y otros en la segunda. ¿En cuál forma? ¿En cuál resurrección está usted? Si usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted está en la primera.
Si usted ha rechazado a Cristo, si usted está indeciso, si usted no quiere, si usted dice estas son fantasías, esto no lo creo, usted está en la segunda. Pero Dios no quiere que esté en la segunda, Dios quiere que esté en la primera resurrección. Pero para estar en la primera resurrección, ¿qué tiene que hacer? Recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Más a todos los que lo recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. Para nosotros, ¿cuál es la reacción? ¿Qué reacción tiene usted cuando escucha esta palabra? Y cuando sabe que el Señor le demuestra que sí existe resurrección, y usted va a ser parte de una de las resurrecciones, de la primera a la segunda. ¿Qué debieron haber hecho los saduceos? Maestro, has derribado todos mis argumentos. Porque nosotros pensábamos que la resurrección era aquí, el levantarse de aquí. Sin embargo, tú me has demostrado, por lo mismo que yo creo, has demostrado que sí hay una resurrección de los muertos. ¿Qué debieron haber hecho ellos? Haberse arrepentido, ¿no? Y haber creído en Jesucristo. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cree usted que será resucitado? ¿En cuál resurrección participará usted? Amén. ¿Cómo está conduciendo su vida sabiendo que el Señor le va a resucitar? Porque Él le va a resucitar con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo que se siente incorruptible, pero va a ser incorruptible. ¿Está viviendo como si hoy fuese el tiempo de la primera resurrección? Es decir, ¿podría suceder que el Señor hoy día venga a resucitar a los muertos? ¿Puede suceder hoy? ¿O tenemos que esperar algunas cosas? Puede ser el día. Que levante de las tumbas los muertos que nos predicaron el Evangelio, que ya partieron, las personas que cambiaron su vida por Cristo. Hoy día puede ser. Inmediatamente partiremos nosotros a la presencia de Dios. O vamos a ser saduceos. No, eso yo no lo creo, lo de la resurrección, no lo creo. Hermano, eso es tan claro como nos estamos viendo acá, usted y yo. Eso va a suceder. La gente no creyó en el diluvio y Noé estuvo predicando y construyendo el arca durante 120 años. ¿Y quiénes creyeron? Solamente sus 3 hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. 8 personas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Acá. A Dios gracias que el Señor mostró esta fe habiendo resucitado a los muertos. Ese es el sustento de nuestra fe. Vamos a resucitar con un cuerpo espiritual, vamos a resucitar con un cuerpo de incorrupción y vamos a resucitar con un cuerpo de poder. También poder, en ese sentido que vamos a estar con el Señor. Hermanos queridos, ¿qué tenían que hacer los saduceos entonces? Es interesante, porque Lucas dijo, Lucas 20:39. Lucas 20:39, no solamente el Señor Jesucristo les habló a los saduceos, sino que estaban ahí otras personas escuchando, de las otras facciones del judaísmo, como los escribas y como los fariseos. Y mire lo que dijeron algunos de los escribas. Lucas 20:39 dice, respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Maestro, tienen razón. No solamente porque ellos creían en la resurrección, sino que porque encontraron que la respuesta del Señor fue tremendamente suficiente para que todos creyesen. No es un asunto de evidencia, ni de lógica, ni de verdad. Es verdad, sino que es un asunto de querer creer. Los saduceos no quisieron seguir firmes, a pesar de que se derribaron todos sus argumentos. ¿Usted cree que va a poder ser salvo y llegar al cielo bypaseándose a Jesucristo? ¿O que puede ser salvo por las obras? ¿O que puede ser salvo por otra cosa? No hay otro camino que sea dado al Padre, sino por Jesucristo. Amén. Vamos a ver.